Es una institución milenaria, de las pocas que aún se mantienen vigentes hasta nuestros días. Es la cara principal y el núcleo de toda la Iglesia Católica. Su extenso transitar a lo largo de estos últimos 2000 años es garantía de la enorme cantidad de cultura que ha recogido la entidad y, por qué no decirlo, de su importante influencia en el mundo occidental. Pero la imagen del Vaticano, sin embargo, no ha estado exenta de manchas. Acumula unas cuantas, tan flagrantes como te puedas imaginar, que han forjado la existencia del propio lado oscuro del Vaticano. En este video conoceremos algunos de los casos más recientes que tengan conexión con esta milenaria entidad. Un director católico de la CIA había tenido tratos secretos previamente desconocidos con dos papas durante la década de 1960, según un memorando incluido en los archivos de John F. Kennedy recientemente publicados. Pero he ahí la incógnita. No está claro cuáles fueron esos tratos. Macon, católico, se desempeñó como director de la CIA desde noviembre de 1961 hasta abril de 1965, durante los 2 últimos años de la presidencia de Kennedy y el primer año y medio de la administración del presidente Lyndon Johnson. El mandato de Macon coincide con el último año y medio del papado de San Juan XXIII, quien murió el 3 de junio de 1963, y el primer año y 10 meses del papado de San Pablo VI, quien lo sucedió. La revelación, publicada por el The New York Times en 2025, apareció al final de un memorando de 7 páginas de julio de 1973. El memorándum, marcado como secreto sensible, fue escrito por Walter Elder al director de la CIA en ese momento, William Colby, y que forma parte de los miles de documentos pertenecientes al presidente John F. Kennedy. El presidente Donald Trump ordenó la publicación de los documentos poco después de asumir el cargo en enero de 2025. ¿En qué consistían esos tratos? El memorándum no lo dice. Esta es la cita textual que hace alusión a la relación de la CIA con el Vaticano. Finalmente, y esto reflejará mi educación protestante en el Medio Oeste, escribió Elder, los tratos de Macon con el Vaticano, incluidos el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, podrían causar sorpresas en ciertos sectores. Esto abre una puerta a toda una historia de colaboración entre el Vaticano y la CIA, que sería explosiva si pudiéramos obtener documentos al respecto. Tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente Argentina, Chile y Brasil. El investigador de Harvard, Gerald Steinascher, escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan a que el Vaticano ayudó a los nazis a viajar a estos países. Gerald sostiene que se hizo con la esperanza de revivir al cristianismo europeo y el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética. El Vaticano, sin embargo, se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Gerald Posner, un periodista estadounidense, dice que se cree que Bernardino Nogara, el asesor financiero del Vaticano, fue uno de los espías nazis. Al parecer, instituyó un terrible plan que permitía al Vaticano invertir dinero en compañías de seguros italianas, que se quedaba con los activos de los planes de seguro de vida de las familias judías asesinadas. Como el Vaticano era un inversor y no un asegurado directo, no tenía que devolver nada del dinero obtenido mediante el esquema. El 4 de mayo de 1998, el Vaticano fue escenario de uno de los episodios más oscuros y desconcertantes de su historia.
En el interior de un edificio perteneciente a la Guardia Suiza Pontificia aparecieron sin vida Alois Sternam, recientemente nombrado comandante del cuerpo, su esposa, la venezolana Gladys Mesa Romero, y Cedric Torney, uno de los guardias a su mando. Los tres presentaban heridas de bala. En cuestión de horas, la Santa Sede atribuyó los hechos a un ataque de locura causado por un desengaño amoroso protagonizado por Torney, quien, según versión oficial, habría asesinado al matrimonio antes de quitarse la vida. La versión oficial del Vaticano fue perdiendo credibilidad con el paso del tiempo. La narrativa del crimen se fue desmoronando con las irregularidades de la investigación, la eliminación de pruebas en la escena del crimen y el hermetismo de la Iglesia. Con el tiempo, se han recopilado pruebas suficientes para demostrar que la Santa Sede ocultó informes médicos que demostraban la perfecta salud de Torney, así como el hecho de que el supuesto culpable murió antes que las víctimas. Las verdaderas causas del crimen siguen ocultas tras la bruma del misterio. Pero más de 25 años después, el caso sigue levantando sospechas, alimentando teorías y dejando un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Fue realmente un crimen pasional? ¿Existía un triángulo amoroso, una historia de celos o algo mucho más profundo e incómodo para el Vaticano? El cardenal italiano Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I, fue elegido como el Papa número 263 en agosto de 1978. Pero apenas 33 días después de asumir el cargo, falleció inesperadamente, convirtiéndose en protagonista del segundo pontificado más corto de la historia moderna. Un episodio extraño que todavía no ha sido aclarado y destila todo tipo de razones para sospechar que aquel horrible incidente fue algo más que una muerte natural. Y sí, que la propia Santa Sede estuvo detrás de todo. La noticia de la muerte del Papa de la Sonrisa, como le decían, tomó por sorpresa al mundo. Con 65 años, gozaba de buena salud y había sido visto con normalidad la noche anterior, despidiéndose alegremente de las religiosas del Vaticano. El comunicado oficial del Vaticano aseguró que Juan Pablo I fue hallado muerto por el padre Magui a las 5:30 de la mañana del 28 de septiembre de 1978, con la luz encendida y los lentes puestos, como si hubiera fallecido leyendo. La causa oficial fue un infarto agudo de miocardio. Luego hubo cónclave y el cardenal polaco Karol Wojtyła sucedió a Albino Luciani y se transformó en Juan Pablo II, líder de la Iglesia Católica hasta 2005. Pero con los años surgieron detalles que sembraron dudas sobre qué pasó realmente con Juan Pablo I. Entre inconsistencias, otra vez, entre la versión oficial del Vaticano y rumores de monjas y personal cercano al Papa, una de las razones más sólidas para pensar en la conspiración era el contexto en el que entraba el nuevo regente de la Iglesia. Juan Pablo I había llegado al trono de Pedro con una visión reformista, rechazando la ostentación y proponiendo una iglesia más humilde. Incluso había renunciado a la tradicional tiara papal y planeaba pronunciar un discurso a favor de la teología de la liberación en México. Por otra parte, buscaba aferrarse al Opus Dei, resistido en algunos sectores vaticanos. Más de 40 años después de su desaparición, el caso de Manuela Orlandi, la chica de 15 años desaparecida en 1983 en Ciudad del Vaticano, sigue siendo uno de los grandes misterios de la capital de la Iglesia Católica. El 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi le pidió a su hermano Pietro que la acompañara a la clase de flauta que tenía en la tarde. Su hermano se negó y fue una decisión de la que se lamentaría toda su vida, porque sería la última vez que la verían tanto él como los otros 6 miembros de la familia. Orlandi y su familia eran residentes en el Vaticano, ya que su padre trabajaba como funcionario en el mencionado microestado.
Tras salir de una clase de música, la quinceañera Emanuela Orlandi desaparece en la ciudad de Roma. A día de hoy, todavía se desconoce qué fue lo que pasó y se ha convertido en uno de los misterios que más intriga ha causado en Roma y en el seno de la Iglesia Católica. El caso de Emanuela Orlandi es uno de los sucesos más conocidos de Italia por el misterio que envuelve su desaparición por tratarse de la hija de un funcionario de la prefectura de la Casa Pontificia y por las pruebas que, a lo largo de 40 años, apuntan desde la intervención de la mafia italiana hasta la curia romana. Aunque existieron numerosas comunicaciones anónimas, de entre las que destacó una llamada telefónica para pedir un intercambio, nunca se logró saber si Emanuela seguía viva. En el año 2019, la familia recibió una carta anónima indicando que el cuerpo de Emanuela se encontraba en la tumba del Ángel, donde se encontraban los restos mortales de una aristócrata alemana de nombre Sofía dentro del cementerio Teutón del Vaticano. Ante la duda, el Vaticano ordenó la exhumación. Sin embargo, una vez abrieron la tumba, no estaba el cuerpo de Emanuela, ni tampoco los restos de la aristócrata. Tras varios años de incertidumbre, el Papa Francisco delegó antes de su fallecimiento la investigación de la joven al fiscal Didi, con el fin de descubrir qué fue lo que ocurrió esa tarde en que Emanuela Orlandi regresaba a casa.